y Alemania pues es el motor de toda la economía europea. Vamos a ver ahora Asia, el cierre estuvo también a la baja, solamente acá subiendo el Nikkei japonés 0.06%. Y las acciones chinas bajando 1.97. Hay tres datos importantes que se conocen en Asia. Primero, Corea del Sur subió sus tasas de interés por primera vez desde el inicio de la pandemia. Segundo, por acá en China hay preocupaciones luego de que Evergrande, que es el promotor inmobiliario más grande de ese país, advirtiera también de una importante caída de sus ganancias. Y la tercera cifra o tercer dato importante que se registró allí en los mercados asiáticos llegó desde Japón, porque allí suspendieron el uso de la vacuna de Moderna, unos lotes que se hicieron en España, probablemente que estarían contaminados. Vamos a ver ahora América Latina. Argentina cayendo 0.25%, hay una toma de ganancias tras récords que hemos visto en este mercado argentino en las últimas 2 jornadas. El oro está cayendo por tercer día, abajo de los $1.800 la onza por un alza del dólar y también de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Y el petróleo a esta hora, estos precios están cayendo por primera vez esta semana, cortan una racha alcista de 3 días, lunes, martes y miércoles. Hoy bajan, hay preocupaciones nuevamente por los contagios con variante Delta y también bajan en medio de noticias que llegan de México porque reanudó parte de la producción petrolera que estuvo suspendida, recordemos, por un incendio que se presentó en la plataforma de Pemex en el Golfo de México, según fuentes por una fuga de gas. Ya se reanudó en parte esa producción y también por eso precio de petróleo a la baja. Y finalmente el dólar en Colombia sube a esta hora 8 pesos a 3.873. La Corte Constitucional avaló la ley de borrón y cuenta nueva que busca que los colombianos que se encuentran reportados en centrales de riesgo por deudas, pues puedan cambiar esa calificación y volver a solicitar créditos. La Corte Constitucional aprobó la ley de borrón y cuenta nueva que busca que los colombianos se pongan al día con las deudas morosas y así puedan cambiar su reporte negativo ante las centrales de riesgo. En el caso de la amnistía, serán alrededor de 10 millones que vuelven a tener restablecida su vida crediticia en bancos y establecimientos de comercio, que vuelven a ser sujetos de crédito para poder tener un crédito de vivienda, uno para montar un negocio o sacar una línea de celular o un electrodoméstico a cuotas y no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario. Lo primero que dictamina esta ley es que las personas podrán tener una amnistía por única vez, es decir, los deudores que se pongan al día en un plazo de 12 meses a partir de entrada en vigencia esta ley podrán solicitar el cambio de su reporte negativo en menos de 6 meses. Otro punto es que las personas que tengan deudas por debajo de los 130.000 pesos por obligación deberán recibir por parte de las agencias de cobro o entidades bancarias mínimo 2 comunicaciones previas al reporte negativo. Si la deuda es superior a este monto, solo recibirá una llamada o mensaje. Esta ley también aclara que durante lo que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19 no habrá reportes a centrales de riesgo. Se le tiene que borrar de inmediato apenas se ponga al día en sus obligaciones. No se podrá usar la información de una base de datos para efectos laborales. Y cuando a una persona se la ha suplantado en su identidad y por ello ha recibido un reporte negativo, ya no tiene que esperar el fallo de un juez. Esta ley pasó a sanción presidencial para que posteriormente entre en vigencia. A propósito, nos vamos a conectar en directo con Luis Fernando Velasco, senador de la República, para entregarnos más detalles de esta noticia que se da en Colombia. Senador, bienvenido y cuéntenos para usted qué es lo más importante de esto que acaba de suceder con la Corte Constitucional que avala esa ley que usted promovió. A ver, Gina, un saludo muy especial a usted, a todos los
seguidores televidentes de Cable Noticias. Tiene varios elementos que en mi concepto son de verdad importantes. ¿Qué elementos tiene? Primero, el llamado borrón y cuenta nueva. Cuando una persona tiene un historial crediticio, compra una casa a crédito, hace un crédito en el banco para comprar una moto, compra un programa de telefonía celular, de televisión por cable, ahí va escribiendo su historia. Eso está bien. El problema es que si uno se pone en mora, le mandan un reporte negativo y eso lo saca del circuito financiero y eso lo pone en problemas. Esta ley abre una nueva oportunidad a la gente. Estando en mora, logró que se extinguiera la obligación, no solo pagando, eso es importante que la gente lo tenga claro. Usted puede extinguir una obligación pagando y se acaba la obligación, pero usted también puede hacer un acuerdo de pago. Hay muchas maneras de extinguir una obligación. Usted se da cuenta que pasaron muchos años y no le cobraron y prescribió la obligación, pues también se extinguió. Entonces, aquellas personas a las que se les extingue la obligación porque pagan, porque hacen el acuerdo de pago, tienen que contar 6 meses a partir del momento de la extinción de la obligación y se les borra el reporte negativo. Y esto tiene un primer elemento muy interesante de la ley. Con David Barguil, que es el coautor de la ley, hemos calculado que que apenas entre en vigencia la ley, cerca de 6 millones de colombianos se les va a borrar todo reporte negativo y van a ser de nuevo sujetos de crédito. Y en el año de la vigencia de esta amnistía, de este borrón y cuenta nueva, más de una decena de millones de colombianos que tienen problemas pueden acercarse a los bancos, pueden acercarse al establecimiento comercial, pueden acercarse al operador de televisión por cable o el operador de la telefonía celular y decirle, venga, yo vengo a arreglemos mi problema, y contará 6 meses y en esos 6 meses le borran su reporte y lo rehabilitan al crédito. Perfecto. Hay un grupo especial, Gina, y hay un grupo especial que son los deudores del ICETEX, la mujer rural, las víctimas del conflicto, la gente que tiene pymes y la gente que está en el sector turístico, que han sido tan golpeados por la pandemia. Si ellos arreglan su problema, se ponen al día de alguna manera, inmediatamente se les borra el reporte negativo. No hay que esperar 6 meses, inmediatamente. Bueno, entonces vamos a recordar, a partir de que entre en vigor esta ley, entonces las personas tienen 1 año para lograr ese acuerdo o pagar y que lo saquen de las centrales de riesgo. ¿Qué pasa si una persona en ese año no alcanzó a ponerse al día? Se mantienen las reglas del estatuto original de Habeas Data que fue aprobado en el 2008 y que es también de mi autoría. Y las reglas son que se le borra su reporte o ese reporte estará máximo 4 años, pero estará el doble del tiempo que tuvo la mora, hasta 4 años. O sea, se mantiene esa regla. Lo que pasa es que aquí hay como una especie de amnistía y diciendo a la gente, hombre, salga de ese problema, recupere rápidamente su historial crediticio. Y yo quiero insistir en esto. Mucha gente me pregunta por redes o me llama o me pone WhatsApp y me dice, ¿y los que nos pusimos al día antes de la sanción de la ley? Pues buenísimo, porque los que se pusieron al día antes de la sanción de la ley, desde que se pusieron al día, ya les está contando los 6 meses. Y a muchos de ellos, nosotros calculamos 6 billones, les va a ocurrir que cuando sancione el presidente la ley, cuando la firme, ya han pasado los 6 meses desde que se pusieron al día y por eso se les borra ese mismo día, se les borra todo reporte negativo. Bueno, senador, aquí tengo una pregunta importante porque recuerdo que ha habido varias críticas frente a esta ley porque no sé qué pasa con las personas que tienen el reporte positivo, que han sido buenas pagas. En ese caso, a esas personas se les borra todo su historial. Esto es importante. No, a ver, no, Gina, explíqueme eso ahí. A ver. El reporte positivo nunca se borra. O sea, ese reporte se va a mantener toda la vida, toda la vida. Lo que estamos haciendo es buscando a los que han tenido algún problema. Todos hemos tenido problemas y, hombre, esta pandemia a la gente se le pegó muy duro. Los restaurantes tuvieron que cerrar.
¿Quién iba a un hotel, a un pequeño hotel, a un hostal? No, hay que ayudarle a la gente. En las peluquerías, la gente no iba a las peluquerías y el pobre peluquero tenía que pagar el alquiler y los servicios y la vigilancia. Y entonces, no, hombre, a la gente hay que ayudarle. Entonces, no vamos a golpear a los que siempre han tenido buen reporte, porque ese reporte se les va a mantener, no se borra. Lo que se borra es el reporte negativo. ¿Y a quiénes? No a todo el mundo, sino al que arregle su obligación, al que haga un acuerdo de pago o al que pague. Ok. Ahora, al no existir esa información negativa, ¿no se esperaría un efecto en tasas de interés, de pronto que los bancos cobren un poquito más al no tener información a quién le van a prestar? No, Gina, y le voy a contar una historia que no se cuenta. En el 2008 yo desarrollé el derecho fundamental de la habeas data con una ley estatutaria. Esa fue de mi autoría. Y con unos funcionarios del Ministerio de Hacienda de la época y mi equipo de la UTL en ese entonces, coordinada por Manuel Gómez, hoy coordinada por Fernando Henao, hicimos todo el estatuto, y en el marco de ese estatuto definimos todos los principios, dijimos cómo iba a funcionar y logramos desarrollar el habeas data y entregamos las reglas del habeas data. Esas reglas no han cambiado, Gina. Esas reglas se mantienen. Y las reglas, para resumir rápidamente, es que a una persona no se le puede reportar sino con el principio de veracidad, o sea, decir la verdad de lo que la persona tiene. Yo te agradecería que me repitas la pregunta porque quiero concentrarme ya en la respuesta concreta de la pregunta. Senador, la pregunta es si no se esperaría un efecto de tasas de interés en el caso de los bancos, porque no tienen la información. Perdón, allá iba. Como en el 2008 se hizo también un borrón y cuenta nueva, nos dijeron va a ocurrir un rebote en las tasas de interés. Pues le hicimos seguimiento a lo que pasó en el 2008. No pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Se mantuvo las tasas de interés, que entre otras cosas son muy altas en Colombia. Y que yo sí creo que parte del debate nacional y el debate del modelo económico es comenzar a revisar por qué en Colombia se capta tan barato y se presta tan caro. Pero en ese entonces no pasó nada y no debería pasar ahora nada. Bueno, senador, nos queda un minutico. Importante aquí decirle a la gente que le tienen que avisar antes de que lo reporten a una central de riesgo, ¿verdad? Sí, Gina. 2 tipos de avisos. A usted no le pueden dar un reporte negativo. Ojo, no le van a avisar cuando le den el reporte positivo, porque a la persona que está al día, mes a mes, le están pasando un reporte positivo. No, mire, Gina pidió un crédito para comprar un carro, lo está pagando bien. Eso es un reporte positivo, eso se lo reportan mes a mes y no se lo borra. Pero cuando usted tiene el reporte negativo, antes de dárselo, le tienen que avisar. Si el reporte negativo es por una suma inferior a 135.000 pesos, tiene que avisarle 2 veces, no una, 2 veces. ¿Por qué? Porque también hemos descubierto, le hacemos seguimiento a la ley, que muchas veces a las personas o es un olvido o carachas, no, me olvidé pagar este mes la televisión por cable, me olvidé pagar la cuota de manejo de la tarjeta de crédito. No es justo que a uno le dañen el historial crediticio por eso. Entonces, si a uno le mandan un par de WhatsApp diciéndole, ojo señor, que usted olvidó esto, no ha hecho este pago, vamos a hacer el reporte, pues uno va a tener el tiempo de hacer ese pago y no dañarse su historial crediticio. Bueno, senador, ya para despedirnos muy rápidamente, ¿cuándo entra en vigor esta ley? La Corte acaba de darle el aval, la Corte Constitucional. Conocimos ya el boletín de prensa. La Corte se toma unos días, esperamos no muchos, para redactar la sentencia, que puede ser, como fue una votación 9-0, puede ser casi que lo mismo que fue la ponencia
ante la sala plena de la Corte Constitucional. Es muy probable que hagan eso. De manera que la Corte va a tomarse unos días, manda la redacción de la sentencia a el despacho del señor presidente y el señor presidente tiene que firmarla. Yo esperaría que entre un mes o 2 meses se surta este procedimiento, no se demore más porque mucha gente está esperando la ley y yo estoy seguro que el presidente Duque, entendiendo que esta es una ley que le apunta a la reactivación económica, apenas la reciba, ojalá que la ponga sobre el escritorio y la firme ahí mismo. De todas maneras vamos a estar pendientes y le vamos a estar contando a los colombianos en dónde está el expediente, qué está haciendo la Corte, cuándo llega a la presidencia, para que todos a través de redes le pidamos a estos funcionarios que rápidamente hagan posible que entre en vigencia todos los beneficios de esta ley. En 1 o 2 meses, senador, muchísimas gracias. Un saludo desde los estudios de Cable Noticias. Desde el calorcito Caribe, un saludo muy especial, Gina. Bueno, el senador está en Cartagena y nos atendía en directo. Ahí está el aval de la Corte Constitucional a esta ley de habeas data, una actualización de lo que se aprobó el año pasado en el Congreso, que ya venía de una ley del 2008, la ley de habeas data. Información importante para los televidentes hasta ahora. Llegamos al final de este Pulso Económico. Gracias por la compañía. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.